Bien. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ahora sí. Nunca sé si cuando se enciende es que se escucha o que no se escucha. Buenos días a todos. Es un privilegio poder compartir con vosotros lo que el Señor tiene para hoy. El Señor tiene un objetivo con el día de hoy, tiene un propósito, con cada cosa, ¿no? Pero cuando se reúne su pueblo y Él está en medio, está claro que algo debería de suceder, ¿no? Queremos que el Señor nos hable, ¿verdad? Pero no sé en qué estado estás ahora mismo, si estás más receptivo o menos. Yo, por ejemplo, estoy muy cansado. Ya es que no me lo digo, pero de normal. O sea, ya es mi estado natural. Y no sé si te pasa como a mí, pero cuando estás con una situación donde, bueno, pues llevas un tiempo o enfermo, o desanimado, o cansado, miras atrás y dices, esos tiempos, cuando yo llegaba del trabajo, podía comer y echarme una siesta. Y no porque estuviera cansado, sino porque me apetecía. Echo de menos, por ejemplo, cuando podía pasear con Loida. O sea, podíamos echar la tarde, simplemente coger y dar un paseo, ¿no? Y ella estando embarazada, bueno, disfrutando de la compañía y de conocernos cada vez más. Echo de menos cuando no me dolía la espalda. Cuando podía hacer deporte sin interrupciones, sin estar pensando en las 1000 cosas del trabajo. Echo de menos cuando me podía preparar una predicación con mucho tiempo de antelación, con tiempo de sobras. El problema no es coger y mirar atrás, sino el hacerlo quizás no apreciando lo que tenemos ahora, ¿no? No apreciando que el Señor quiere trabajar en el día de hoy y viviendo en los momentos gloriosos, en los tiempos gloriosos anteriores, sin darnos cuenta que hoy puede ser un día glorioso también. Entonces, estemos dispuestos a ver si tenemos algo glorioso por descubrir en esta mañana. Os invito a ir a Ageo, que es el libro que estamos estudiando, meditando. Ageo, un libro muy corto, pero que ya llevamos, esta va a ser la tercera predicación. No prometo nada de cuántas predicaciones vamos a pasar con Ageo, pero ya habíamos hecho el capítulo 1 y hoy nos vamos a centrar en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 9, ¿de acuerdo? Entonces los vamos a leer, después oraremos y empezamos. Ageo 2, del 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
Vamos a orar. Señor, por favor, haz que lo que sea que por lo que estemos pasando no esté siendo de impedimento para que tú hagas tu obra, sino que tú lo utilices para rehacernos, transformarnos de gloria en gloria y hacer tu obra en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues si os fijáis, los que habéis estado en las anteriores predicaciones, Ageo se suponía que era un libro bastante fácil, entre comillas, porque nos mostraba una situación, nos mostraba cómo Dios hablaba, nos mostraba cómo el pueblo cambiaba, y parecía que el lenguaje era muy llano y muy entendible. Pero ahora no tanto. Y he de anunciaros que cada vez va a ser más complicado. Entonces, ¿qué voy a necesitar de vuestra parte? Que paremos más atención, que utilizar vuestro intelecto cada vez más para coger de aquí, de allá, juntarlo todo, porque aparentemente puede no tener mucho significado o relevancia, pero cuando hacemos este esfuerzo, el Señor tiene algo muy grande a través de estos versículos que enseñarnos. Y también es más difícil de interpretar, por lo que ya os dije que si tenéis algún tipo de dudas, yo tengo el número de David Burt, yo os lo paso. Y también tengo el número de Isaac, que también me ha estado ayudando, así que ningún problema. Pero ¿por qué Ageo es relevante para la iglesia hoy, para ti hoy? ¿Por qué es relevante Ageo? ¿Por qué te lo tendrías que leer? ¿Por qué tendrías que ver qué enseñanzas tiene Dios a través de Ageo? Vamos a hacer un breve resumen. Pensar en estos judíos como el remanente. Estos judíos que estaban en Babilonia, en el cautiverio, rodeados de naciones extrañas, de dioses extraños, y llega el momento donde Dios les hace un llamado. Y salen de la tierra de Babilonia, dejándolo todo, dejando sus negocios, sus familias. No les importaba dejar todo eso porque tenían algo mucho más grande que hacer, una misión que Dios mismo les había encomendado. Y con entusiasmo empiezan esta misión, que era reconstruir el templo. Ponen los fundamentos, empieza la obra, todos ilusionados, pero hay dificultades. Y entonces se paran las obras porque se decreta que no podían continuar. Tenían al gobernador, a Ciro, en contra. Entonces, se queda todo pausado. Entonces, delante del entusiasmo, delante de ese primer fuego de esta es tu misión, lo toman bien, pero en el momento de la dificultad, ahí se demuestra que les falta mucho. Pero después nos encontramos con Ageo, con esta situación, 16 años después de que las obras se parasen, Ageo, de parte de Dios, les reprende. Y delante de esta exhortación de decir, es que vosotros estáis viviendo en casas artesonadas, vosotros os habéis dedicado a vivir vuestra vida dejando de lado la misión que Él os había encomendado. Delante de este mensaje, ellos se arrepienten y obedecen a Dios yendo a buscar maderas y todos los instrumentos necesarios, los recursos para empezar a construir el templo de nuevo. Tienen un arrepentimiento y eso lleva a ciertas acciones. Y el final es que ¿se construyó el templo, sí o no? Sí. ¿Se construyeron las murallas, sí o no? Sí. No sé si os fijáis un poco en el patrón que nosotros también vivimos. Es más, vamos a otra situación. Unos pescadores que estaban ahí pescando y Jesús les llama y les dice, dejadlo todo, seguirme. Y ellos lo hacen. Dejan sus negocios, dejan todo lo que les ataba y siguen a Jesús. Están dispuestos y tienen una nueva misión, que es ser pescadores de hombres. En todo ese
tiempo muchas veces dejan que desear. Muchas veces. Sin embargo, al final el propósito de Dios se acaba cumpliendo en ellos. ¿Y la iglesia? ¿No os suena? Dios nos ha llamado. No porque lo merezcamos, no porque seamos buenas personas, sino por gracia. Nos ha llamado y nos ha dado una misión. Y no sé si recordáis esos primeros días donde estábamos tan entusiasmados con esta misión. Y desde entonces hasta ahora pues han habido altibajos. Pero al final Dios sigue siendo fiel. Y Dios cumple la obra que empieza. Así que creo que sí que es relevante Ageo para nosotros. En estos versículos vamos a ver que el pueblo desfallece al ver la situación, al ver las evidencias, la apariencia. Pero sin embargo Dios tiene un mensaje de ánimo, así que va a ser un mensaje de ánimo, espero, para ti también. En el versículo 1 dice, en el mes séptimo a los 21 días del mes. Y esta referencia temporal ya nos da mucha información. Se trata de la fiesta de los tabernáculos, el último día de la fiesta de los tabernáculos, una de las grandes 3 fiestas que se celebraban alrededor del año. Y curiosamente, también fue la primera fiesta que se celebró una vez regresaron del cautiverio. Estaban en Babilonia, fueron para Jerusalén, empezaron a reconstruir el templo, pusieron los fundamentos y entonces celebraron esa fiesta de los tabernáculos. Una fiesta donde se recordaba cómo Dios liberó al pueblo de Egipto y entonces estuvieron viviendo en tiendas. Y también pues todo lo que era el tabernáculo y cómo funcionaba el tabernáculo, etc. Era una fiesta que cuando en esos 16 años antes, la primera vez que la celebraron después del cautiverio, se dice en Esdras 3 que sonaba tanto lloro como júbilo, de manera que no se podía distinguir si aquel chivarri era porque estaban tristes o porque estaban gozosos. ¿Por qué? Porque muchos estaban entusiasmados de que esta obra estaba empezando, mientras que otros veían esos fundamentos y decían, madre mía, lo que esto había sido. Y ahora nos vamos 16 años después de ese evento. Y dice en el versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Muchos estarían tristes. Porque no solo es que, madre mía, esto cómo era antes y cómo es ahora, sino que habían pasado 16 años desde que se empezaron los fundamentos y seguimos teniendo la misma situación. Desesperante, ¿no? ¡Qué imagen más desoladora! Era normal que se sintiesen tristes, ¿verdad? Porque aparentemente era una situación de fracaso, de que habían perdido. Era una imagen de desolación, de que no había nada que hacer. Y era una imagen de despropósito. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo tenía mis negocios allí. Estaba viviendo bien. Y ahora estoy viviendo más o menos de la misma manera, pero la misión se ha quedado en cero. Y a pesar de que un mes y medio antes tenemos este pasaje de Ageo donde les recuerda, yo estoy con vosotros. Vamos a ver que este mensaje se repite. Tiene que volver a decirlo Dios. ¿Por qué? Porque miran atrás, ven los tiempos gloriosos y esos tiempos no les gustan tanto. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Podemos estar mirando atrás, podemos estar viendo otros tiempos que hemos disfrutado, que hemos gozado. Miramos ahora y decimos, bueno, o quizás este es un momento glorioso para ti, eso también podría ser. Pero sin embargo, Dios lo que va a hacer es poner los ojos en la realidad del asunto.
no en las apariencias, porque Dios no es un Dios de apariencias. Dios es un Dios que mira al corazón y mira hasta lo más íntimo. No hay nada que se pueda cubrir delante de Él. Entonces, según las evidencias, todo un fracaso. El primer templo, todo lleno de oro, plata, espectacular, espectacular. En todo su esplendor, porque Salomón fue el rey más rico, tenía todos los recursos, e hizo con su sabiduría, esa sabiduría que Dios le había dado, esa inteligencia, pues hizo un templo impresionante. Ahora, solo fundamentos. Pero es que esto mismo, esta comparación entre el antes y el ahora, también la podemos tener en otros sentidos. Por ejemplo, están pasando la ofrenda en los tiempos de Jesús. Y todo esto entrego. Todo esto entrego. Y entonces pasa una viuda y entrega eso. Y Jesús habla sobre cómo la ofrenda de la viuda era mucho más valiosa que la de los demás. Porque la apariencia engaña. También nos puede pasar como comunidad. Es que este hermano, este simpático y me hace reír. Y este hermano, es que es una bendición. Canta, está con los niños, hace esto, lo otro. Sin embargo, otro hermano, que quizá no habla tanto, que quizá pasa más desapercibido, este no tiene tantos puntos. Lo sé que suena muy exagerado, lo estoy exagerando a propósito, pero podrían pasarnos cosas así. O como iglesia. No, es que la iglesia está llena de niños, se predica bien la palabra, hay buena comunión, buena alabanza, y lo medimos con la apariencia, y después lo comparamos con otra iglesia que, bueno, son unos poquitos solo. Bueno, hacen las reuniones que pueden. Y vamos clasificando según las apariencias que tenemos. Lo mismo nos puede estar pasando a nosotros. Y decimos, esta situación A está llena de gloria, esta situación B no tanto. Hacemos lo que podemos. Y vemos que Dios no funciona así. Vemos que una aparente desolación, un aparente fracaso, en realidad le puede estar dando más gloria a Dios que no una iglesia llena de niños. No porque esté llena de niños quiere decir que estamos recibiendo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hay iglesias que están totalmente alejadas de Dios, predican un evangelio que es contrario a la palabra y están llenas de niños también. Entonces no podemos medir la gloria de Dios según la cantidad de niños que hay. Que no digo que no nos podemos gozar, si es que es un gozo poder ver la iglesia llena de niños. Pero sin embargo, el centro, qué bendición, debe ser Dios mismo. Así que la nostalgia puede ser peligrosa, porque nos puede estar haciendo ver otros tiempos y deseándolos de una manera que incluso llega a ser idolatría. Y esa idolatría no me permite a mí ver la gloria de lo que está pasando ahora mismo. Es impedimento para que Dios pueda derramar su gracia, pueda usarme en el día de hoy. Y entonces vamos al versículo 4, donde la exhortación es la siguiente. Esfuérzate. Después, cobrad ánimo, porque yo estoy con vosotros. Recordad que antes ya lo había dicho Dios. 1 mes y medio antes, Dios ya les había dicho, y yo estoy con vosotros. ¿Por qué le había dicho Dios eso? Pues porque se habían arrepentido, porque estando en sus casas artesonadas y sin hacer nada, llegó Ageo, les habló, les
puso luz en medio del asunto de parte de Dios y ellos reaccionaron. Dijeron, no puede ser así, lo hemos hecho mal. Y entonces fueron a los montes, cogieron las maderas, se esforzaron para empezar de nuevo esa obra. Pero ahora, ese yo estoy con vosotros es para hacerles ver que si no estaba construido el templo, no quería decir que la presencia de Dios no estuviera ahí. Porque ellos siempre habían relacionado el templo con la presencia de Dios. Iban juntos, era la casa de Dios y entonces es donde Dios vivía. No había casa de Dios, entonces Dios no estaba ahí. Sin embargo, Dios les va a hacer ir más atrás en el tiempo para hacerles ver que Él no necesita casa. Pero fíjate en estas tres: esforzarse, actuar, cobrar ánimo y que Dios está con nosotros. Fíjate en el porqué. Porque yo estoy con vosotros. La razón por la que yo puedo cobrar ánimo, la razón por la que yo me esfuerzo es porque Dios está conmigo. Y si Dios no está conmigo, si dejamos si tapamos el yo estoy con vosotros, entonces el versículo deja de tener sentido. Porque no vamos a llegar. No vas a llegar a ningún lado si Dios no está contigo. Es imposible agradarle si Él no está de tu parte. Pero porque está conmigo, entonces actúo. Porque está conmigo, entonces me esfuerzo. Y no es que mi esfuerzo vaya a hacer que Dios esté conmigo. Es una consecuencia de esto. Yo puedo esforzarme y puedo actuar porque Dios está conmigo. No es yo voy a trabajármelo, voy a esforzarme al máximo y entonces Dios estará conmigo. Dios quiere estar contigo, no porque te vayas a esforzar mucho, sino por gracia. Y entonces es cuando Dios les va a hacer reafirmarse en sus promesas. Fijaros en el esforzarse, como Josué, como la Gran Comisión, es lo mismo, es el mismo patrón. La presencia de Dios me lleva a mí, a ese esfuerzo. Y entonces la situación cambia por completo, porque en vez de ver un fracaso, estoy viendo una victoria. En vez de ver una desolación, puedo ver nuevos horizontes. ¿Qué va a hacer Dios ahora? Y en vez de ver un despropósito, veo que Dios tiene una intención detrás. Detrás de mi cansancio, detrás de mi enfermedad, detrás de cada una de las situaciones que voy a enfrentar. Entonces, al final, la acción será la misma. Es decir, pásame la piedra que voy a poner aquí el muro. La acción va a ser la misma. Pero, sin embargo, la actitud, el corazón, va a ser completamente diferente. Porque en vez de pásame la piedra, porque mira, ¿no? a ver qué pasa, es pásame la piedra, estoy seguro de que Dios está conmigo, de que Dios me está utilizando, de que soy una herramienta para Él, de que esto está siendo para algo, soy útil para Dios, porque Él quiere. Y a la vez que provoca un efecto en mi corazón, también provoca un impacto en los demás. Porque entonces voy a trabajar y a pesar de hacer lo mismo, mi corazón es diferente y los otros lo ven. No es que Roy ya ha llegado el lunes, ya queda menos. No es ese sentir. Ha llegado el lunes, tengo una nueva oportunidad para servir al Señor. Así que creo que como iglesia nos tenemos, y como individual, nos tenemos que asegurar de la realidad que estamos viviendo, porque ese yo estoy contigo va a determinar todo el resto. Tenemos que asegurarnos de que Dios está con nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo sé que Dios está conmigo? Esta pregunta la hicimos exactamente lo mismo la predicación pasada,
porque el versículo era yo estoy con vosotros igual, y entonces reflexionábamos en el arrepentimiento, en si nos habíamos arrepentido, si Dios nos había exhortado y entonces le habíamos obedecido. Porque claro, si yo no le obedezco, si yo no me arrepiento, entonces estoy produciendo aquí una barrera, un impedimento. Pero sin embargo ahora vamos a reflexionar de otra manera. Vamos a ir a los pactos, porque es lo que va a hacer Dios en estos versículos. Va a recordar el primer pacto. Vamos a leer el versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Y a qué pacto se refiere este? Tengo varias referencias. Entonces voy a ir rápido, no las voy a buscar en la Biblia porque entonces nos podemos quedar aquí hasta... Bueno. Entonces, se trata de Éxodo 19 del 5 al 6. Fijaros. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué pacto es este? ¿Un contrato? No sé cómo te tomas tú las llamadas de Vodafone, Movistar, todos estos, ¿no? Pero yo normalmente contesto y digo, estoy bien, gracias. Cuidado con esta frase en el sentido espiritual. No sé cómo estás hoy, no sé cómo estás hoy con Dios, pero estoy bien, gracias. Es peligroso. Porque quizás no estás viendo la realidad de tu necesidad. Entonces Dios les está girando la cabeza y les hace ver, no en el primer templo de Salomón, sino en el primer pacto con ellos. ¿Cómo es este pacto? Es un pacto primero de todo por gracia. No está ganado. No es que en Egipto se estuvieran portando fenomenal y entonces dijera Dios, os voy a sacar de Egipto. No es este el caso. Es por gracia. También es un pacto con instrucciones. Seguidamente de estos versículos ya va el decálogo. Entonces, pues, tienes que seguir estas instrucciones, estas órdenes. Y el pueblo va y acepta. Esta es otra característica de este pacto. El pueblo dice, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es decir, el pueblo acepta estas condiciones. Es un pacto con sangre. En Éxodo 24, lo que hace Moisés es coger un poco de sangre y la rocía al pueblo. ¿Por qué? Porque la sangre era importante para este pacto. Y después es un pacto que el resultado es la presencia de Dios. Dice que habitaré en medio de los hijos de Israel. Y esto lo podían ver claramente. No había templo. ¿Qué había que señalaba la presencia de Dios? Una columna de nube y una columna de fuego por la noche. Bueno, pero es que evidentemente Dios está con ellos, ¿no? Pero no había templo. Sí que después se hizo el tabernáculo, ¿no? Pero no es el templo que determina la presencia de Dios. Eso es lo que les está enseñando. Entonces, no sé si Dios ha hecho este contrato contigo. Pero a todos nos está haciendo mirar atrás, mirar a ese pacto. Si hoy no tienes este pacto, miras atrás y no lo has aceptado, vale la pena. Vale tanto la pena como dejar todo lo que tienes y aferrarte a este pacto. Vale tanto la pena que es como el hombre que ha visto un tesoro en un terreno y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno, porque sabe que es mucho más valioso que sus pertenencias.
Puede que sí que hayas tenido este pacto, puede que estés dentro de este pacto, pero estás nostálgico. Y miras atrás y dices, es que eso eran buenos tiempos. Es que toda esta situación me consume. No llego, estoy al límite. No ves la columna de nube ni la columna de fuego. Esta podría ser otra situación. Pero entonces Dios hace una cosa en Ageo. Les vuelve a girar la cabeza. Y en vez de mirar atrás al principio de todo, se va al final de todo. Y vamos a leer el versículo 6. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y aquí es cuando os digo que tenemos que concentrarnos un poco, porque este mismo versículo es citado en Hebreos. Y en Hebreos dice lo siguiente, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, y ahora viene, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Veis la conexión? Y la frase, aún una vez más, es como volver a hacer temblar, ese estremecer. ¿Y cuándo Dios estremeció la tierra? Pues nos tenemos que ir al Sinaí. En el Sinaí es cuando se da el decálogo, etc. La montaña humeaba, temblaba, rayos. El pueblo estaba aterrorizado, de manera que les decía que Dios no nos hable a nosotros, porque como nos hable, entonces nos morimos todos. Ese fue el primer temblar. Y está conectando ese primer pacto con un segundo pacto. Está conectando Sinaí, el pacto que se hizo entonces, con el nuevo pacto de Cristo. Y entonces nos vamos a Mateo 27, del 50 al 54, que dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y estas son las grandes noticias, el gran ánimo que podemos cobrar hoy. Y es que Jesús venció al pecado. Se dio por completo, por ti y por mí. Y entonces ya lo tenemos todo, si aceptamos este pacto. ¿Qué vas a necesitar más que esto? Tienes la oportunidad de recibir este pacto, de firmar con fe. No con buenas obras, no por dándote muy bien, no dejando de hacer eso que haces. Por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y curiosamente, este último día de la gran fiesta de los tabernáculos también se menciona en Juan. Jesús alza la voz en este día y dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús
no habías sido glorificado. Un nuevo pacto con unas nuevas condiciones. Es que el pacto de antes en realidad no era el que Dios tenía preparado para ti. El pacto que Dios tiene preparado para ti es este. Uno que también es por gracia, no has hecho nada para ganarlo. Uno que también se acepta por fe, pero que el funcionamiento es diferente. Antes era exterior este pacto, estaba escrito en unas tablas, pero ahora las tablas están escritas en tu corazón. Este es el milagro que Dios hace con este nuevo pacto. Es un pacto que, como antes, sí que es cierto que había oportunidad de remisión de pecados, pero antes se hacía pensando en el ahora. Ese animal que se sacrificaba recordaba que iba a venir el Salvador. Y es este Salvador que te puede quitar los pecados. Y es un pacto que se hace también con sangre. No la tuya, porque la tuya está manchada de pecado. Pero Jesús no pecó ni una sola vez. Y es por eso que su sangre es válida para la remisión de pecados. Y es un pacto que también como resultado tenemos la presencia de Dios. Y esto es el Espíritu Santo. De manera que sí que hay un poco de cambio, porque antes decía el pacto, estaré en medio de vosotros, mientras que ahora está en ti. Dios pone el Espíritu Santo en ti, de manera que antes, pues Moisés hablaba con los dirigentes del pueblo y se ponían a profetizar, pero esa profecía solo duraba un cierto tiempo. Ahora el Espíritu Santo mora dentro nuestro, de manera que el templo de Dios eres tú, porque eres templo del Espíritu Santo, eres casa del Espíritu Santo. De manera que la nube la columna de nube o la columna de fuego es que ya no es necesaria, porque Dios ha puesto en ti el Espíritu Santo. Y curiosamente también, si nos vamos a lo que pasó la primera vez que llegó el Espíritu Santo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un viento, un estruendo. Dios estremeció, iba a volver a estremecer la tierra y los cielos. De manera que la primera vez fue con el pacto en Sinaí, la segunda vez fue con la muerte de Jesús, tercera vez es con la venida del Espíritu Santo. Y no solo se estremece la tierra, se estremecen también los cielos. Porque Dios se hace pecado por nosotros. Así que nos podemos regocijar en este nuevo pacto, ¿sí o no? En Zacarías, antes lo ha mencionado Isaac, dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu. Es lo que necesitamos. Y entonces el versículo 7 dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí voy a ir bastante rápido, porque tampoco soy experto. Voy a ir bastante rápido porque es un texto un poco complicado y que hay tres interpretaciones distintas. Yo no te digo cuál coger, pero sí que de nuevo necesito vuestra parte más intelectual, aquí brillante. Una de estas es la que vemos, y vendrá el deseado de todas las naciones. Esto podría ser Jesús, Jesús en su segunda venida, como rey de toda la tierra. ¿Sí? Segunda interpretación,
Bueno, os digo la contra de la primera. Claro, el deseado no casa bien con el vendrá, por tema de plural y singular, ¿de acuerdo? Entonces el deseado debería de ser plural, entonces no acaba de casar. Otra posibilidad es que sean los deseos de las naciones, es decir, como que en la segunda venida de Cristo, entonces las naciones van a aportar sus tesoros para el nuevo templo. Esto casaría muy bien con el siguiente versículo que dice, mía es la plata y mío es el oro. Como, no, es que en realidad todo esto es mío y al final va a acabar dentro del templo. ¿Sí? Tercera, que los tesoros de las naciones, los deseos de las naciones, no vayan a ser ni plata ni oro. Que los tesoros de las naciones se esté refiriendo a la realidad que estamos viviendo hoy. Que la Iglesia ya no está compuesta solo de judíos, sino de todas las naciones, que Dios ha comprado con su sangre, haciéndolo más valiosa que ningún otro tesoro en la tierra. Y así está construyendo este templo, contigo y conmigo. Entonces, 3 opciones. Vosotros escoger la que mejor veáis. Y dice que llenará de gloria la casa. ¿Por qué? Porque es que el futuro es es inamovible. Antes reflexionábamos, sí, los discípulos fracasaron, los judíos fracasaron, nosotros fracasamos. Pero es que Dios obra a través de todo esto y al final su propósito se acaba cumpliendo. Vamos al versículo 8 que dice, mía es la plata y mío es el oro. Y aquí volvemos a tener 2 posibilidades. Podría ser que, diciendo como yo tengo todos los recursos, y entonces al final yo pondré toda la plata y el oro necesario lo pondré en el templo. Podría ser, yo tengo todos los recursos y por tanto si ahora están solo los fundamentos, es porque yo lo estoy permitiendo. Si yo quisiera, este templo ya estaría construido así. Porque a Dios no le cuesta construir nada. Dios tiene todos los recursos, tiene todo el poder. Y esto me hace reflexionar en cuando yo estoy cansado. Es que si Dios quisiera, esta semana hubiera dormido 10 horas cada día, seguro. Pero Dios no quiere utilizar el tiempo de estando descansado porque toda la semana ha dormido plácidamente. Dios quiere utilizar el tiempo de ahora. Y igual contigo, Dios quiere utilizar a tal persona en medio de esta situación. De manera que en la situación Dios está trabajando en ti y a través de ti. Esta es la intención. Porque si no, si Dios quisiera, tú estarías ya perfectamente. Pero no estás aquí y hay un propósito detrás. Hay una intención. Y mi vida va a ser completamente diferente si contemplo esta intención, este propósito, o si no lo contemplo. Si es mala suerte. Y por último, el versículo 9. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En Gálatas 6:4, y ya estoy terminando, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque no necesitas nada más. ¿Estás dentro de ese pacto? ¿Estás con los ojos puestos en ese pacto? ¿O hay momentos atrás que los echas mucho de menos? Y por último dice, y daré paz en este lugar. Shalom.
Shalom, qué palabra más importante para el pueblo judío. Esa paz que no solo era paz de no guerra, era paz de plenitud. ¿Hoy estás en ese estado de plenitud? Podemos empezar a gozar ahora lo que gozaremos en la eternidad. Está claro que en la eternidad será mucho más fácil gozar de esta paz. Pero Dios te está ofreciendo paz, porque la guerra está vencida y Él te quiere dar esa plenitud. ¿Vamos a orar? Señor, muchas gracias por todos los regalos que tenemos en este nuevo pacto y toda la bendición que tenemos a través de ese sacrificio que hiciste con Jesús. Gracias por comprarnos a pesar de ser otra nación, a pesar de ser débiles y... Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia, que son nuevas cada día y que en cada día pues podemos ver este propósito que tú tienes en nosotros. Por favor, Señor, acaba tu obra. Esta obra buena que has empezado en nosotros, milagrosa en extremo, Señor, acábala. Para que al menos te podamos dar algo de gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén.